Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema derivada de una composición de dos funciones. Comenzamos recordando lo que es una composición de funciones. La composición de funciones se denota por medio de un círculo y sería la representación de una operación que existe entre dos funciones, en este caso entre la función f y la función g. Y la composición de funciones sería una secuencia de evaluación de las dos funciones. Primero comienza la función f, toma un valor del dominio, lo manda a un valor de su imagen y posteriormente la segunda función toma dicho valor numérico y lo manda a su imagen respectiva. Por lo tanto, aquí tendríamos la regla de correspondencia de una nueva función llamada composición de funciones. Y ahora se desea calcular la derivada de esta composición de funciones. Básicamente, la derivada de esta composición tiene que ver con las derivadas de las dos funciones mencionadas. Primero se debe de derivar la función g y posteriormente la función f. Observamos que se deriva de forma inversa a la composición de funciones. Ya que se tiene las dos derivadas, lo que se tiene que hacer es aplicar la regla de derivación de la composición de funciones, llamada también regla de la cadena. Observemos que de manera gráfica podemos observar que se tiene una cadena con dos eslabones. Y la fórmula de derivación nos indica que la derivada de la función g se debe de evaluar en la primera función, en la función f, y se debe de multiplicar por la derivada de la primera función, que es f. A continuación vamos a realizar ejemplos de cómo se utiliza la regla de la cadena o la regla de derivación de las composiciones de funciones. Como primer ejemplo se desea calcular la derivada de la función x al cubo más x al cuadrado elevado al exponente 5. Observemos que de este ejemplo no se tiene un esquema como en el caso anterior, donde se tiene la operación mediante su notación de composición. Aquí solamente se tiene la regla de correspondencia de la función composición. Y lo primero que vamos a hacer es determinar quiénes serían las dos funciones que se están aplicando en esta regla de correspondencia. La primera función que se va a considerar como f sería la función que está dentro del paréntesis, y la segunda función sería la que le corresponde el exponente 5. De esta manera, de forma específica, las reglas de correspondencia de la función f sería x al cubo más x al cuadrado. Y la regla de correspondencia de la función g, que corresponde a este exponente 5, le corresponde la regla de correspondencia de esta función potencia x a la 5. Por lo tanto, como comentamos anteriormente, se debe de obtener las derivadas de estas dos funciones como paso previo para obtener la derivada de esta composición. Comenzamos derivando la función potencia x a la 5. Recordemos que la fórmula de derivación de una función potencia sería multiplicar el exponente n por la potencia disminuida en una unidad. Cuando se aplica para x a la 5 sería 5 multiplicando a x disminuido en una unidad. Y de esta forma tenemos, simplificando, 5 menos 1, 4, y nos quedaría la derivada de la función g, cuya regla de correspondencia es 5x a la 4. Lo mismo haríamos para obtener la derivada de estas dos funciones que se están sumando. La derivada de x al cubo sería el exponente baja multiplicando, nos quedaría 3, y multiplica a la potencia disminuida en una unidad. Y tendríamos 3 menos 1. El resultado sería 2 y nos quedaría la regla de correspondencia de 3x al cuadrado. Obtenemos la derivada de la función potencia x al cuadrado. Bajamos el exponente 2 multiplicando a la potencia disminuida en una unidad. Simplificando nos quedaría 2 menos 1, 1, y nos quedaría la regla de correspondencia de 2x. Ya que se tienen las reglas de correspondencia de la derivada de g y la derivada de f, procedemos a hacer la derivada de la composición de funciones, la cual me indica se debe de
ocupar la regla de correspondencia de la derivada de la función g y evaluarla en la regla de correspondencia de la función f. Por lo tanto tenemos la regla de correspondencia de g es 5 por x, pero en lugar de la x vamos a abrir paréntesis y ocupamos su exponente. En lugar de la x vamos a sustituir la regla de correspondencia de la función f, la cual es x al cubo más x al cuadrado. Posteriormente multiplicamos por la derivada de la función f, la cual es 3x al cuadrado más 2x. Por lo tanto, agregamos signos de agrupación para indicar la multiplicación. De esta manera tenemos la derivada de la función composición. Veamos un segundo ejemplo. Se desea calcular la derivada de la raíz cúbica de la función 4x al cubo menos 5x al cuadrado menos 2. Nuevamente, la regla de correspondencia corresponde a la composición de dos funciones y vamos a identificar quiénes serían las dos funciones. La función f, que sería la función con la cual comienza la composición, sería la que está dentro de la raíz completa, es decir, serían estos tres términos, y la función g le correspondería la raíz cúbica. Por lo tanto, para expresar su regla de correspondencia, la raíz cúbica la expresamos mediante una función y sería la función raíz cúbica de x. Pero como vamos a ocupar la regla de la potencia, vamos a expresarla por medio de una potencia. La raíz cúbica se convierte al exponente fraccionario de un tercio. Y entonces tenemos que la regla de correspondencia de la función g es la función potencia x a la 1/3. Ya que se tienen las reglas de las dos funciones, procedemos a realizar la derivada de g y la derivada de la función f. Observemos que son funciones potencia. Nuevamente vamos a aplicar la fórmula de derivación, que sería multiplicar el exponente por la potencia disminuida en una unidad. Por lo tanto, para la función x elevado a la 1/3 tendríamos que el exponente baja multiplicando 1/3 y multiplica la potencia x elevado a 1/3 menos 1. Realizando la resta de 1/3 menos 1, observamos que 1/3 menos 1, para poder realizar la resta se le debe de colocar al entero debajo de él el valor 1 y se procede a realizar el algoritmo de la resta. Multiplicamos cruzado, 1 por 1, 1, 3 por 1, 3, escribo el signo y posteriormente en la parte del denominador multiplicamos 3 por 1. Observamos entonces que la simplificación nos quedaría, por ley de signos, aquí nos quedaría negativo, a 3 le restó 1, nos quedaría 2 y reescribimos el denominador 3. Por lo tanto observamos que 1/3 menos 1 da como resultado menos 2/3. Por lo tanto se tiene la derivada de la función g. Procedemos a hacer un procedimiento similar para cada una de estas tres funciones que conforman a la función f. La derivada de este producto sería el producto del valor numérico por la derivada de la función potencia x al cubo. Por lo tanto, el exponente baja multiplicando 3 por la potencia x con exponente 3 menos 1. Simplificamos, 3 menos 1 nos quedaría 2, 4 por 3, 12. Por lo tanto, la primera derivada sería 12x al cuadrado. Procedemos ahora a hacer la derivada del segundo término. El valor numérico queda multiplicando a la derivada de la función potencia. Por lo tanto, nuevamente aplicando la regla de la potencia, el 2 multiplica a la función potencia, cuya base es x, y su exponente es 2 menos 1. Simplificando, tenemos 5 por 2, 10, y 2 menos 1, 1. Y ahora procedemos a realizar la derivada de la función constante. Para esta función constante la derivada sería 0. Por lo tanto tenemos ahora la derivada de la función f. Concluimos que la derivada de la función composición sería las dos derivadas que hemos encontrado. Primero se escribe la derivada de g, en este caso es 1/3 de x. Aquí abrimos paréntesis
porque no vamos a colocar x, vamos a colocar la regla de correspondencia de f. Entonces quedaría el exponente menos 2/3. Y se sustituye la regla de correspondencia de la función f, la cual es 4x al cubo menos 5x al cuadrado menos 2. Entonces tendríamos esta primera parte. Faltaría la derivada de la función f. La derivada de la función f, observemos que es 2x al cuadrado menos 10x. Observamos que la fórmula me indica que es una multiplicación, por lo tanto agrego signos de agrupación para simbolizar la multiplicación. Y de esta forma tenemos la regla de correspondencia de la derivada de la composición de funciones que corresponde a la función h. Con esto estaremos dando por terminada la explicación de este video. Les agradezco su atención. Muchas gracias.